Bienvenidos al canal del Ministerio de Meditación Bíblica. Como venimos haciendo desde que comenzamos a meditar el libro de Génesis, cada miércoles estamos presentando un breve panorama sobre los pasajes que vamos a meditar durante una semana. En el día de hoy, entonces, vamos a cubrir Génesis capítulo 14, versículo 13, hasta el capítulo 18. Durante estos capítulos vamos a seguir viendo cómo se desarrolla la vida de Abraham. Vamos a ver un poco más en detalle las personas que están alrededor de Abraham también, tanto conocidos como desconocidos. Pero por sobre todas las cosas vamos a seguir viendo cómo se relaciona Dios con Abraham. En el capítulo 14, por ejemplo, vamos a ver cómo Abraham viene de esta gran victoria contra 4 reyes muy poderosos y cómo había rescatado a Lot. En el capítulo 15 vamos a estar viendo cómo Dios le vuelve a afirmar su pacto, le vuelve a afirmar su promesa, incluso le habla sobre cosas que pasarán de antemano, aun cuando Abraham no esté vivo, pero Dios le asegura que Él mismo se encargaría de cumplir con ese pacto, con esa promesa. A pesar de eso, vemos en el capítulo 16 que Abraham y Sara intentan cumplir esa voluntad de Dios bajo sus propias estrategias, a su propia manera, y de esa forma llega a nacer Ismael. Después de 13 años, en el capítulo 17, Dios se vuelve a acercar a la vida de Abraham y le vuelve a hablar sobre el pacto, pero esta vez le dice específicamente que Sara sería la que dé a luz a ese hijo de la promesa. Pero a pesar de eso, vemos que Abraham tenía un poco de incredulidad, y en el capítulo 18 veremos que Sara también. Y luego el capítulo 18 culmina con la conversación entre Dios y Abraham acerca del juicio a Sodoma y Gomorra. Quisiera entonces que en esta semana, cuando meditemos estos relatos, nos podamos enfocar en 2 cosas, que podamos recordar 2 cosas en particular. La primera es que Abraham era un hombre común. Abraham era un hombre común y corriente. Sé que estamos muy acostumbrados a quizás poner a Abraham en un pedestal, porque es cierto que la Biblia también dice que Abraham es el padre de la fe. Pero como vimos la semana pasada también, Abraham y su familia probablemente antes de conocer verdaderamente a Dios, servían a dioses extraños. De hecho, vemos en los primeros capítulos de su vida que Abraham era una persona cobarde, egoísta y ambiciosa. Pero a través de esta relación con Dios, Abraham va siendo transformado y va entendiendo que Dios es el único Dios verdadero y que Él es el único capaz de cumplir con lo que dice, que efectivamente siempre cumple con lo que dice. Pero entonces vamos a ver que estas luchas de Abraham, las dudas que tenía Abraham, las preocupaciones, incluso la incredulidad de Abraham, así como también sus victorias y esa conversación que se va desarrollando con Dios, son cosas que hoy en día pasan en nuestras vidas también. Entonces veamos en la vida de Abraham, en las reacciones de Abraham, en cada una de sus decisiones. Veamos que Abraham era un hombre común y corriente y veamos qué enseñanzas podemos ver acerca de cómo Dios trata en la vida de un hombre común y corriente. Y en segundo lugar, quisiera que entendamos y que tengamos la siguiente perspectiva. Esto que vemos de la relación entre Dios y Abraham, es decir, no solo en esa conversación, no solo cuando Dios habla y Abraham responde, sino en la vida misma, en la vida cotidiana, en las pequeñas y grandes decisiones de la vida. Todo esto que vamos a seguir viendo es en realidad la práctica de la meditación bíblica.
Siempre en los talleres y en los cursos que ofrecemos acerca del fundamento bíblico sobre la definición del concepto de la meditación bíblica, recordamos enfáticamente que meditar la palabra no es simplemente estar unos 15, 20 minutos, una hora frente a la Biblia completando un ejercicio. La meditación bíblica no es meramente un ejercicio, no es un programa, sino que la meditación bíblica se trata de toda nuestra vida. Esto quiere decir que cuando nosotros escuchamos a Dios por medio de su palabra escrita y gracias a la obra y revelación del Espíritu Santo, luego, al cerrar nuestras Biblias, nosotros seguimos meditando la palabra de Dios. Seguimos de día y de noche preguntándole a Dios, ¿qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué es lo que nos quiso decir a través de su palabra? Y seguimos respondiéndole a Dios en oración también. Y en cada experiencia de nuestra vida cotidiana, aún en algo que parece tan simple como ser hospitalario y recibir a personas en nuestra casa, ahí seguimos meditando la palabra de Dios. Esta es la verdadera práctica de la meditación bíblica. Y quisiera que cuando veamos este desarrollo en la vida de Abraham y en cómo Dios habla con Abraham, pero también a veces se queda en silencio, a veces deja que Abraham se equivoque, podamos ver reflejadas nuestras vidas de fe y podamos ver cómo ese Dios que trata con Abraham en su humanidad, en su vida común y corriente, para ser luego ese Padre de la fe, que podamos ver que ese Dios también es fiel a nuestras vidas y que nos quiere continuar hablando, nos quiere continuar gobernando y siendo soberano y siendo fiel a nosotros, para que nosotros también, así como Abraham, podamos ser transformados. Pero esto no se logra con una serie de mandamientos o requisitos a cumplir para meramente ser buenos cristianos, sino que esto se logra teniendo una relación personal y genuina con Dios mismo. Espero que esto nos anime a meditar la palabra de Dios y a escuchar a Dios no solo frente a la Biblia, sino tener en cuenta que Él sigue siendo soberano en nuestras vidas en cada momento de nuestras vidas. Dios mediante, nos veremos el miércoles que viene para seguir reflexionando juntos sobre la palabra de Dios.